Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Bien, otra vez, bienvenidos todos los que nos acompañan. El día de hoy siempre es un privilegio el poder compartir, el poder estar acá y abrir la palabra, ¿no? Y ver cómo es el Señor, que nos habla, que nos instruye, que nos da lo que necesitamos, que nos guía hacia donde necesitamos ir también. Y pues de esto se trata, aprender para vivir. Aprendemos para vivir. ¿Estás de acuerdo? Y yo creo que por eso es que venimos. Y esa es tu intención también. No sé si te ha pasado a ti, pero en alguna ocasión me han dicho que debo de tener cuidado porque mi cara tiene subtítulos, ¿no? A veces mi cuerpo muchas veces comunica más de lo que mis palabras dicen, ¿verdad? Y aunque no hables a veces, aunque no salgan palabras de tu boca, pero estás diciendo bastante. Y es algo que necesito yo muchas veces poner en práctica o empezar a trabajar en mí, porque las expresiones corporales, las expresiones faciales comunican. El cuerpo habla a veces más que la voz. Y esto es algo que nosotros podemos notar como resultado de la condición emocional que está dentro de nosotros. ¿Cómo estamos emocionalmente? Y muchas veces se manifiesta esto de manera externa. Tú puedes ver en la cara de una persona, dime si no es cierto, si está quizá temeroso, si está enojado, si está triste, tú lo ves ahí sí y dices, este está pasando por algo, ¿estás de acuerdo? O puedes ver en el cuerpo de alguien si está nervioso, puedes ver en el cuerpo de alguien si está en negación. Esto lo puedes ver a simple vista. ¿Y por qué pasa esto? Porque Dios nos diseñó con emociones. Dios nos creó con emociones. Y las emociones, la verdad es de que son una parte valiosa de la vida humana, pero también son muy complejas. Creo que es de lo más complejo que podemos observar y analizar y estudiar y ver en nuestro interior. Es por eso que vemos a una sociedad que le da más valor a lo racional, le da más valor a la lógica muchas veces. ¿Por qué? Porque las emociones llegan a ser muchas veces confusas, llegan a ser impredecibles, incluso hasta vergonzosas. Pero no debemos de dejar escapar que Dios nos creó y nos dio como regalo las emociones. ¿Por qué? Porque estas revelan el interior del hombre, revelan el interior del alma y facilitan la comunicación con Dios y con los demás. Comunican qué está pasando en nuestro interior, facilita esa apertura y por lo tanto facilita la relación entre las personas y entre el hombre y Dios. Por lo tanto, no debe de ser menospreciada, no deben de ser reprimidas, sino más bien lo que necesitamos tú y yo hacer al entender esto es entenderlas y forjarlas y dirigirlas hacia el propósito real que Dios las ha establecido. Recordemos que estas son otra capacidad dentro del diseño de Dios en el hombre que nos ayuda o nos va a ayudar a la satisfacción de la vida o a la insatisfacción de la vida cuando las usamos dependiendo de cómo las usemos. Las emociones son esenciales para la experiencia de la plenitud de vida y también para comprender algo importante: qué tan profunda es nuestra relación con Dios. Nos ayudan a entender qué tan profunda es nuestra relación con Dios. Ese es su propósito. Entendamos que las emociones tienen un propósito específico. No son solamente que brotan y salen y surgen de la nada, lastimando y haciendo. No, realmente tienen algo en nosotros y nos indican nuestra relación con Dios y con los demás. Ahora, ¿cómo podemos definir las emociones? Bueno, pudiéramos decir que las emociones son esa expresión externa de lo que está sucediendo en nuestro interior. Es lo que está pasando en lo profundo de nuestro ser que se manifiesta de manera externa, ¿te das cuenta? Por lo tanto, como hemos dicho, es algo bueno. Las emociones son buenas. Dios las puso ahí en nosotros para poder demostrar exteriormente qué está ocurriendo adentro. No sé si en algún momento lo habías puesto a analizarte.
Por ejemplo, demostramos la alegría del corazón, ¿cómo? Con expresiones de gozo, ¿estás de acuerdo? Demostramos la angustia del corazón o la tristeza del corazón, ¿cómo? Con expresiones de dolor. Esto es así. Podemos decir que las emociones son ese termómetro que indica la condición real del interior de cada persona. Dios lo puso de esta manera en nosotros y nos ayuda, nos sirve, son buenas. Son buenas. Pero te digo una cosa, como hemos hablado a lo largo de toda esta serie, hay algo que ocurrió acá. Por el pecado, muchas veces nuestras emociones se vuelven impredecibles, desordenadas o incluso en muchas ocasiones, y yo creo que a todos nos ha pasado, vergonzosas, ¿no? A veces nuestra expresión emocional nos deja en vergüenza. La mayoría de las veces no sabemos cómo controlar las emociones. ¿Te pasa? ¿O nada más a mí? Llegan a surgir en momentos inoportunos muchas veces, llevándonos a actuar o llevándonos a decir cosas que después nos estamos arrepintiendo, la verdad. ¿No te ha pasado que por qué dije esto? ¿O por qué me expresé así? ¿Por qué mostré de esta manera en mi relación, o en mi pareja, o en mi casa? ¿O qué pasó? A veces no lo podemos controlar, así somos muchas veces. Pero lo más grave es que tú y yo no nos damos el tiempo para mirar hacia nuestro interior y analizar por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo. No nos detenemos a pensar y a analizar y a examinar nuestra vida y nuestro interior. ¿Por qué estoy actuando como estoy actuando? Iglesia, Dios puso las emociones, Dios puso esta capacidad para revelar exteriormente lo que pasa en nuestra alma, lo que pasa en nuestro corazón. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, es de suma importancia prestar atención a tus emociones. Es importante prestar atención. ¿Qué está ocurriendo ahí? ¿Y por qué está ocurriendo? Para eso son. Nos revelan. Son un medio de comunicación con Dios y también con los demás. ¿A poco no? Muchas veces es más creíble ver en la persona su actitud emocional que incluso sus palabras, ¿verdad? Porque pueden decir muchas cosas, pero la verdad es de que nos está mostrando a otra cosa en su condición emocional. ¿Cuántas veces te ha pasado que le preguntas a alguien, ¿qué tienes? Y te dice, nada. ¿Estás bien? Sí. Su palabra dice algo, pero su actitud dice otra cosa. ¿Estás de acuerdo? Es por esto que las emociones son muy poderosas en la vida. De hecho, hay quien dice que la expresión de las emociones es una ventana al alma. Nos dice dónde estamos ubicados. Nos muestra, nos señala dónde estamos ubicados. ¿Por qué? Porque, fíjate, a veces racionalmente no nos damos cuenta de qué está pasando en nuestro interior, ¿sí o no? A veces decimos, yo estoy bien. Oye, ¿te pasa algo? Sí, estoy bien, tranquilo. Y racionalmente pienso que estoy bien, que estoy en lo correcto, pero nuestras emociones nos indican la realidad. Por lo tanto, necesitamos utilizar, ya hablamos de esas capacidades, la capacidad de razonar, la capacidad intelectual, usarlas juntas para conocernos en el interior. Si yo estoy actuando de cierta manera, debo de razonar por qué estoy actuando de esa manera. ¿Por qué estoy viviendo de esta manera? ¿Por qué estoy hablando de esta manera? ¿Por qué me estoy expresando de esta manera? Y utilizar la capacidad de razonamiento y la capacidad emocional y la capacidad de voluntad para vivir. Tomemos el ejemplo que hemos estado hablando en toda esta serie acerca de, en Génesis capítulo 3, si vas conmigo en tu Biblia, fíjate lo que pasó cuando Adán pecó. Génesis capítulo 3, versículos 9 y 10. Vemos aquí a Dios buscando al hombre y le dice a Adán, ¿dónde estás? Y Adán en el verso 10 le responde, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Fíjate, después del pecado, cuando el hombre escuchó la voz de Dios, lo que surgió primero, ¿qué fue? La emoción. ¿Cuál emoción? Miedo.
Dijo, tuve miedo. Y esa emoción lo llevó a utilizar otra capacidad de razonar al preguntarse, ¿qué hago? ¿Voy con Dios o me escondo? Lo cual lo llevó a utilizar otra capacidad que es la de voluntad y decidió ¿qué? Esconderse. Porque como dijimos la sesión pasada, el pecado ha corrompido nuestras capacidades, ya que en lugar de acercarnos a Dios y encontrar satisfacción en Dios, nos alejan de Él. Esto es lo que hace el pecado en nosotros. Y lo podemos ver en cada uno de nosotros. La realidad de las cosas es esta. El pecado ha corrompido nuestras capacidades, que nuestras decisiones se inclinan a lo malo, nuestro razonamiento se inclina a lo malo, nuestras emociones están descontroladas y vivimos de esta manera. Todos lo padecemos, todos lo tenemos, todos lo vivimos. Esto es así, por el pecado. Reconocemos que somos pecadores. Reconocemos que tenemos fallas. Date cuenta que todo esto está ahí, hermanos. Dios lo puso en nosotros para trabajarlo, para identificar qué está pasando dentro de nosotros en nuestra relación con Él. ¿Te das cuenta? La pregunta es para nosotros, ¿cómo estamos utilizando esas capacidades? Hoy que conocemos al Señor, que conocemos su palabra, que queremos seguirle y servirle, ¿cómo estamos utilizando esas capacidades? ¿Te das cuenta? Es por eso que decimos que son las que van a llevarnos a una satisfacción o insatisfacción en la vida, dependiendo de cómo las utilicemos. Si las utilizamos para nuestro orgullo, para nuestro beneficio, nuestro egoísmo, pues obviamente va a haber insatisfacción. Esto es así. Pero si las utilizamos de la manera correcta, que es para su gloria, que nos apunte a Él, que nos encamine a Él, bueno, encontraremos satisfacción. Encontraremos satisfacción. Entendamos esto. Todos experimentamos emociones y debemos usarlas. Debemos utilizarlas, pero con el propósito correcto, con el propósito adecuado. Por lo tanto, no intentes reprimirlas. No intentes reprimirlas. Va a llegar el punto en que te distancien de Dios si las seguimos reprimiendo, si las seguimos ocultando o si las seguimos ignorando. Va a llegar el punto en que te alejen de las demás personas, de tu matrimonio, de tus relaciones con tus hijos. Si sigues tú reprimiéndolas, Dios las puso ahí para que las uses y experimentes relación y cercanía cuando las vives de manera correcta. Fíjate, de hecho esto es tan importante para Dios que Él mismo nos deja ver a través de la Biblia que Él experimenta emociones. ¿Sabías tú? Dios experimenta emociones. Nos deja ver el interior de su corazón a través de sus emociones para acercarnos a Él. ¿Lo habías pensado? Él lo que quiere es esa relación con nosotros. Dios no es distante. Dios no es indiferente, de que no le importe nadie ni nada. Dios se involucra íntimamente con su creación. Y la Biblia enseña de esto. La Biblia enseña que en las acciones y decisiones de los hombres, Dios deja ver sus emociones para expresarnos lo que hay en su corazón y de esa manera acercarnos a Él. Dios expresa esto. Jesucristo siendo Dios, Marcos 3:5. Vemos a Jesús en esta condición expresando lo que hay en el interior de su corazón cuando está en la situación con los fariseos, ¿verdad? Que lo están ahí incriminando y lo están cazando casi. ¿Y qué vemos que pasa acá? Jesucristo muestra lo que hay en su interior, diciendo que con enojo mira a los que le rodeaban y con tristeza en su corazón a causa de la dureza de los otros. ¿Te das cuenta? Enojo y tristeza vemos en Jesús a causa de los fariseos. Efesios 4 nos habla también que nuestras actitudes pueden entristecer al Espíritu Santo. Dice Pablo en capítulo 4, versos 30 y 31, y no entristezcas ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Por lo tanto, sean quitadas de ustedes ¿qué? Amargura, enojo, gritos, insultos, así como toda malicia, porque esta actitud del hombre provoca tristeza en el corazón de Dios
cuando lo vivimos, cuando lo expresamos, cuando andamos en esta condición. Yo no sé si tú te habías puesto a pensar en esto, que tus actitudes producen emociones en Dios. Tu comportamiento, tu respuesta, tu andar produce emociones en Dios. Puede ser enojo, incluso tristeza. Y no vemos a Dios ocultándolo, ¿estás de acuerdo? No vemos a Dios reprimiéndolo, sino más bien queriendo relacionarse con nosotros de esta manera, y te lo deja ver con esa intención. Otro ejemplo, Oseas capítulo 11. Vemos la situación en la cual Israel está haciendo o viviendo de manera idólatra, y Dios se encuentra lidiando con diferentes emociones, queriendo ira y castigo para el pueblo por cuanto ha sido idólatra, pero a la vez también muestra amor y compasión inquebrantable. En Lucas 15, el Señor Jesucristo habla del hijo pródigo y nos muestra también el amor del padre que recibe al hijo arrepentido, el gozo porque le recibe también, la compasión para con su hijo, y Dios mostrando a través de esta parábola su corazón también. Fíjate, Isaías 63:9 nos habla de que en tus aflicciones Dios es afligido. ¿Te das cuenta? Dios también se aflige en las aflicciones de su pueblo. Mateo 11:28 nos exhorta a venir a Él para descansar, porque Él se interesa por los suyos. Es Dios mostrando también su corazón, queriendo relacionarse con los suyos. Primera de Pedro 5:7 también nos habla de que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él se preocupa por nosotros. Es Dios acá, demostrando la importancia de su relación con nosotros al grado de darse a conocer a través de las capacidades que puso en nosotros. ¿Te das cuenta? Esto es parte de la imagen de Dios en el hombre, para construir cercanía y unidad, porque Dios te ama. Dios te ama. Y aunque esa unidad quedó destruida por el pecado, Dios en su amor por ti la está restaurando a través de Jesucristo y a través de entender su imagen en nosotros. ¿Te das cuenta? Dios quiere restaurar su relación contigo, y al grado que te deja ver su corazón, te muestra realmente lo que hay ahí. No es un Dios distante, tirano, que inalcanzable. No, Dios se muestra de esta manera, diciéndote: hey, yo también quiero estar cerca. Por lo tanto, me gustaría que te preguntes, sabiendo esto, ¿cuánto valor le das tú a esa capacidad emocional que hay en ti? ¿Cuánto valor le damos? ¿Cuánto interés le ponemos realmente? La verdad es de que muchos, quizás sin darse cuenta, tal vez a causa del dolor que han experimentado a lo largo de su vida por las mismas emociones, las han reprimido y ni cuenta se han dado. Quizá te hayas vuelto una persona que se considera poco emocional, a veces vemos así. Una persona que teme que salgan sus emociones a la vista. La pregunta para examinar el corazón es: ¿por qué? ¿Por qué hemos llegado a esto? Necesitamos comenzar a examinar, a observar en nuestra vida, cuando se presentan las emociones en tu vida, hacia dónde las estás dirigiendo. ¿Hacia dónde las estás dirigiendo? ¿O qué es lo que estás queriendo llenar con ellas? Porque recuerda, ya hemos hablado de esto. Estas capacidades son para satisfacer nuestras necesidades de conexión, de justicia, de identidad, ¿te acuerdas? La pregunta es: ¿cómo estás utilizándolas? ¿Y hacia dónde las estás dirigiendo? Por ejemplo, pensemos en la necesidad de significado. ¿Cómo tú te sientes cuando tu identidad es atacada? ¿Qué emociones surgen cuando tu identidad es atacada? ¿Te sientes frustrado, enojado, triste? ¿Será que tus necesidades, las que estás queriendo satisfacer, fuera de Dios, y por eso te sientes así? Como dijimos, date cuenta que comunica tus emociones. ¿Dónde estás?
¿Qué indica la frustración? ¿Qué indica el enojo, la tristeza? En cuanto a tu relación con Dios. Lo mismo es con el deseo de justicia. ¿Qué pasa cuando las cosas no salen como tú crees que deberían de ser? ¿Qué sientes? ¿Qué surge? ¿Qué te dicen tus emociones? Puedes ver ahí si estás descansando en Dios o en tus fuerzas. En tu necesidad de conexión, ¿qué indican tus emociones cuando tus relaciones están siendo afectadas? Cuando pierdes el control de la unidad con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tus amistades. ¿Por qué hay ira? ¿Por qué hay reacciones pecaminosas? ¿Qué crees que te indican esas emociones? ¿Hacia dónde están apuntando realmente? No sé si me estoy explicando. Necesitamos comenzar a conocernos en el interior porque comunicamos dónde estamos. Y eso tiene que corregirnos, ¿te das cuenta? Porque si somos creyentes que queremos vivir para Dios, lo que va a pasar cuando comenzamos a observar nuestro interior, cuando comenzamos a observar nuestra conducta y reconocemos nuestra tendencia hacia lo malo, si tú quieres vivir para el Señor, tiene que haber un cambio. Y si no hay un cambio, a pesar de que lo reconoces y lo identificas, se vuelve entonces necedad, ¿te das cuenta? Estamos siendo entonces necios. Es aquí donde entra nuestra capacidad de voluntad, ¿verdad? ¿Qué decisión vas a tomar cuando te reconoces que te inclinas hacia lo incorrecto? Cuando te reconoces que estás desviando esas capacidades para un lado incorrecto, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Esconderte o ir a Dios? Si el termómetro está indicando que estás fuera de los rangos, necesitas hacer algo al respecto. ¿Estás de acuerdo? Ya dijimos esto, por el pecado todos estamos con nuestras capacidades corrompidas. Esto es una realidad, pero si tú lo sabes, si tú lo has aprendido, reconoces que lo tienes, al menos deberías mantenerte observando tu vida, tu corazón, tu interior, tus relaciones, tus decisiones todos los días, en cada momento, y reconocer que te inclinas hacia lo malo para trabajar en tu vida, en tu corazón, y Dios sea glorificado. ¿Qué estás haciendo? Por eso leímos hace un momento al comienzo Proverbios 4:23, donde habla que sobre todas las cosas que cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Esta palabra cuida en el hebreo también se puede traducir como vigila, observa o sigue, en un sentido de que sea protegido. ¿Cuán importante es esto? Pero te digo una cosa, la triste realidad en el hombre, en la humanidad, es de que a lo que menos le prestamos atención es al corazón. A lo que menos le prestamos interés es al corazón. Y a veces nos justificamos, pues así soy, ¿no? Así soy, y quien me quiera me va a querer así. La pregunta es, ¿por qué eres así? ¿Por qué te sientes así? ¿Y qué estás haciendo para no ser así? Date cuenta que lo que están haciendo tus emociones es gritando lo que está ocurriendo en tu alma. Están gritando lo que está ocurriendo en tu interior. Y Dios te diseñó de esa manera, para que lo identifiques, lo corrijas y permanezcas en el camino. Proverbios 23:19 dice: hijo mío, presta atención y sé sabio, mantén tu corazón en el camino recto. El reto aquí es mantener el corazón en el camino recto. ¿Y cómo se logra? Prestando atención, buscando sabiduría. ¿Cuántas veces, como dijimos hace un momento, te has detenido a observar, a analizar, a examinar con sabiduría de la palabra dónde está tu corazón? ¿Qué está pasando con tus emociones? Porque déjame decirte una cosa, todas tus emociones tienen algo que decirte, tienen algo que mostrarte. Por eso debemos preguntarnos, ¿cuánto de lo que pasa por tu corazón en lo emocional te está acercando a Dios? ¿Te está haciendo correr a Dios? ¿O te está haciendo correr a lo contrario?
o te está llevando hacia otro lado. Recuerda que las emociones indican dónde estamos ubicados en nuestra relación con Dios. Ya hemos dicho antes esto, no está mal que estés triste, no está mal que te enojes, no está mal que estés ansioso, esto es algo natural de todos. Pero todas esas emociones te tienen que llevar a Dios. Te tienen que llevar a Dios. Él quiere que le comuniquemos nuestros anhelos, nuestras alegrías, decepciones, dolores. ¿Por qué lo entiende? ¿No crees que Dios es distante y que no comprende lo que está pasando en tu vida, en tu corazón? A veces así creemos, no, Dios, ¿qué va a entender de mi vida? Mejor no le hablo, mejor no le muestro. No, Dios lo entiende y Él quiere ayudarte. El autor de Hebreos lo dejó claro en capítulo 4, versos 15 y 16, cuando habla de Jesucristo diciendo que no tenemos a un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por lo tanto, 16, acércate con confianza. Háblale, muéstrale, ábrete, entrégale, para que recibas misericordia y halles gracia para la ayuda oportuna. Es que esto es sumamente importante. Las emociones son las que nos dejan ver quién es Dios para nosotros. Cuando surgen y cómo respondemos a ellas, están comunicando quién es Dios para ti. ¿Te das cuenta? Por eso te preguntaba hace un momento, ¿qué dice tu carácter de ti mismo? ¿Qué comunica tu carácter de ti mismo? ¿Qué comunican tus emociones delante de Dios y delante de los demás? Si lo que comunican es orgullo, egoísmo o cualquier otra cosa que no apunte a Dios, hermano, vale la pena detenerse y otra vez examinarse. ¿Lo has hecho? ¿Lo has intentado alguna vez? ¿Por qué siento como siento? ¿Me está llevando esta emoción a Dios? ¿Me está haciendo ser transformado en mi interior? ¿Qué estoy haciendo con mis emociones? Detente y examínate. Y deja que Dios te enseñe. La pregunta es, ¿estás dispuesto a ser enseñable? Fíjate, tan solo al ver nuestra vida a través del mandato de Jesús, en Mateo 22:37, cuando dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pregunta, ¿dónde estamos ubicados en esto? En nuestra relación con Él. ¿Dónde estamos? Porque este mandato lo que implica es acercarnos a Dios con todas nuestras capacidades. Dijo Jesús, con todo. La pregunta es, ¿eres capaz de hacerlo? ¿Somos capaces de expresar a Dios, Señor, soy así, tal cual y te necesito? Esto implica involucrar todas nuestras capacidades, incluyendo nuestras emociones. Traerlas delante de Dios. Amar a Dios de esa manera requiere estar dispuestos a sentir profundamente y dejarnos ver en el interior cómo somos. Necesitamos identificarlo, practicarlo, entenderlo, vivirlo para poder cumplir esto que Jesús está pidiendo. Ahora déjame darte un consejo práctico que nos va a ayudar a explorar nuestras emociones y aprender a relacionarnos con Dios en medio de ella. Conoce los salmos. Conoce la palabra, específico los salmos. Hay quien dijo que la anatomía de todas las partes del alma son los salmos porque representan todas las emociones las cuales tú y yo podemos ser conscientes. Desde la alegría y alabanza hasta el dolor, ira, desesperación. Todo lo podemos encontrar en los salmos. El ánimo es que los uses para identificarte con ellos y saber cómo responder. Porque ahí es donde lo vas a encontrar. ¿Sí? Necesitamos aprender más de ellos. Si tú te sientes triste, en los salmos encontrarás experiencias de tristeza y cómo surge y cómo sale adelante. Si te sientes alegre, en los salmos encontrarás experiencias de alegría y cómo responde con esas emociones. Me gustaría hacer esto con el Salmo 25, nada más. Y no te voy a quitar mucho tiempo.
Pero nada más quiero que veas en este caso. David estaba siendo perseguido a muerte. ¿Qué emoción crees que tenía David en este caso? Que estaba siendo perseguido a muerte. ¿Qué emociones crees que estaba o pudiera manifestar? Quizá tú te puedas sentir en algún momento que te dan una noticia grave o difícil. ¿Qué sientes? Temor, angustia, desesperación, aflicción, no sé. ¿Qué crees que sentía David en este caso? Ahora fíjate lo que escribe acá. Y nada más los versos 4 y 5. En medio de la persecución, David dice: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame. ¿Por qué? Porque tú eres el Dios de mi salvación y en ti espero. ¿Qué te dice esto de la relación de David con Dios? ¿Te imaginas? En medio de la persecución, en medio de esta aflicción o dolor, David muestra su relación con Dios al responder así: tú eres el Dios de mi salvación, en ti confío. ¿Qué te dicen sus emociones de paz y confianza en medio de la persecución acerca de su cercanía con Dios? Es que, iglesia, de esto se trata. Todos en algún momento de nuestra vida vamos a experimentar situaciones que van a poner en evidencia nuestra alma. Pregunta, ¿tú cómo hubieses respondido acá? Todas son oportunidades para aprender sobre el carácter de Dios y nuestra relación con Él. Por lo tanto, el ánimo es: tómalas, aprende de ellas, examínate y que crezca tu relación con Dios. No las reprimas, no las ocultes, sino que te sirvan para estar más cerca de Él. Dios ya ha hecho todo para restaurar nuestra relación con Él a través de Jesucristo, a través de su obra. Ahora busquemos el camino que Él ya ha establecido para mantenernos de esa manera, en unidad. Y la gloria de Cristo permanezca en nosotros para que experimentemos una vida plena. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.